Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público. El rápido desarrollo tecnológico actual ofrece grandes oportunidades para transformar la manera en que el sector público interactúa con los ciudadanos y hace delivery de servicios públicos. Una manera de poder aprovechar estas oportunidades tecnológicas para repensar los procesos y la capacidad de innovar del sector público es a través de la colaboración y alianzas con startups GovTech. Bienvenidos a un nuevo episodio de Futuro Público y al séptimo episodio de la serie GovTech Latinoamérica. Yo soy Alberto Urs. Y yo soy José Díaz. ¿Cómo están? Como parte de la serie, hoy vamos a presentar el quinto caso de startup y tenemos a CityBits, una startup surgida en España, y a Iván Caballero, CEO y founder, para contarnos su journey y experiencias, visibilizando y escalando las voces ciudadanas para la toma de decisiones de política pública. No se olviden de que nos pueden contactar en nuestra web futuropublico.org o también vía LinkedIn como Futuro Público. Y asimismo, todos nuestros episodios también los encuentran colgados en Spotify o YouTube, así como en demás plataformas digitales. Y sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Iván. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros en Futuro Público. Hola, José. Encantado. Estoy muy bien y encantado de estar aquí participando con vosotros en esta charla. Buenísimo. Y bueno, saltando ya directamente al episodio, capaz si nos puedes empezar contando un poco sobre ti y sobre el rol en el startup. Claro que sí. Mira, y de hecho, si os parece, voy a empezar dándoos como tres pequeños insights y a partir de ahí me presento. Pues mirad, estamos en CityBits, estamos descubriendo que en el 2022 en Brasil el volumen de conversaciones alrededor de la seguridad alimentaria creció casi en un 200%. En Venezuela las conversaciones de los ciudadanos, más de un 20% de las conversaciones de ciudadanas piden la intervención del gobierno para garantizar la protección de los derechos humanos de los inmigrantes. O en Panamá, la percepción de inflación solo en la primera mitad en la segunda mitad del año creció en más de un 70%. Todo esto son situaciones que están afectando no solo en la región, en América Latina, sino en todo el planeta. Y yo como ciudadano no estoy muy satisfecho en que todas estas voces de ciudadanas no se tengan en cuenta o se escuchen tarde. Y esto sumado a una llamada que tuve hace 10 años como padre, en el que recogí el testigo de abordar todas estas problemáticas con cierta responsabilidad para dejar un mundo mejor a mi primera hija, pues enseguida me dieron una llamada a la acción, ¿no?, para emprender en ese sentido. Y esto es lo que estoy haciendo a fecha de hoy. He montado CityBits, que es mi quinta startup. En CityBits estamos en una misión para enchufar las voces ciudadanas en los procesos de decisión y de esta manera poder mejorar la calidad de vida de todas las personas del planeta. Y aparte de eso, pues os diría que mi marco de creencia es bastante budista. No solo soy emprendedor, también soy profesor de yoga o profesor de meditación. Y nada, y como CEO y fundador, pues estoy intentando desarrollar todo este trabajo de la manera más consciente posible. Genial, Iván. Ahí ya nos has dicho un par de puntos sobre lo que hace CityBits. De repente nos podrías profundizar un poco en cuanto no tanto al sector, pero quizás al problema público, que creo que ya lo has contado un poco, y quizás escribirnos un poco sobre la solución que han planteado desde CityBits. Claro. Mirad, cuando fundamos CityBits en 2018, nacimos con un pequeño mandato de la Comisión Europea de ayudar a identificar las necesidades ciudadanas en tiempo real. Porque el problema que estábamos viendo en ese momento, que últimamente se ha acrecentado, es que es muy difícil extraer el valor del ruido en los datos de Internet, ¿no? De hecho, solo por daros algunos detalles,
más del 90% de los datos de Internet se han creado en los 2 últimos años, en medio de la pandemia. Y el 80% de estos datos son desestructurados. Desestructurados quiere decir que son asíncronos, que tienen diferentes formatos, que están en vídeo, que están en audio, que están en texto, que están en imágenes. Y es realmente difícil extraer el valor porque las personas, si bien cada vez se manifiestan más, sobre todo sus problemas, sus necesidades, sus deseos, no hay herramientas que permitan extraer el valor de toda esa información, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es, en este contexto de infodemia, ayudar a los decisores, a los tomadores de decisiones, que normalmente están en el sector público, a poder tomar decisiones fundamentadas en las necesidades sociales. Porque lo que estamos viendo es que cuando no sabes cómo actuar, si no tienes la información adecuada o la tienes tarde, o la tienes mal estructurada, o la tienes sesgada, pues siempre vas a actuar de manera sesgada. Entonces, al final, nuestra propuesta de valor, bajándola mucho a tierra, es ayudamos a los tomadores de decisión, incluso a los investigadores de mercado, a anticipar las problemáticas sociales gracias a proveerles de información de las personas, de sus opiniones, de sus intereses, de sus preocupaciones en tiempo real. Muchas gracias, Iván. Acá, bueno, ya has empezado también a darnos algunas luces sobre la estrategia, ¿no? Pero mencionaste 2018 y eso es un momento pre-pandemia. Si nos puedes contar un poco sobre la estrategia del 2018 y si es que esta estrategia también se mantiene, digamos, ahora en el tiempo 5 años después, y hablamos ya de un poco la estrategia post-pandemia, y un poco si puedes también reflexionar sobre los retos que tuviste desde el inicio como para generar esta confianza en el sector público, de que interioricen un poco la misión, los valores y la estrategia de Citibit. Esta es una muy buena pregunta. Y sí, yo diría que la estrategia no ha cambiado mucho pre-pandemia, post-pandemia. La verdad es que, de hecho, la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar la demanda de tecnologías como la nuestra. Pero bueno, una de las cosas que hemos estado viendo en esta industria es hemos ido trabajando con ayuntamientos, con alcaldías, con gobiernos nacionales. Últimamente con quien más estamos trabajando es con organizaciones multilaterales como la OMS, el BID, la CAF, como PAHO, ¿no? Con quien estamos lanzando un observatorio de salud mental en toda América Latina. Y lo que hemos ido viendo es que hay diferentes prioridades y diferentes niveles de necesidad. Entonces, poquito a poquito, al final, como estamos trabajando con datos, poquito a poquito nos hemos ido yendo a trabajar con organizaciones muy grandes, con presupuestos muy orientados al desarrollo de estrategias basadas en datos, porque lo que sí que vemos es que hay una serie de inercias o de tecnologías como muy establecidas para la toma de decisiones, como pueden ser las encuestas, ¿no? O como los monitores de redes sociales, que de alguna manera venimos a desplazar. Al final, un monitor de redes sociales lo que te está dando es información muy sesgada, ¿no? Un monitor, solo por poner otro ejemplo, ¿no? Otro dato, el 70% de los datos públicos que hay en Internet en América Latina los escriben hombres. Si tú tomas una decisión con esos datos, estás totalmente sesgando esa decisión en base a género. Otro detalle es las encuestas, ¿no? Una encuesta que puede ser muy útil una vez al año, pues no te permite identificar cómo se modifican las narrativas sociales en tiempo real, ¿no? Es como ver una foto o un vídeo. Claro, la foto puede estar muy bien y puede ser en alta definición, pero para tener un contexto profundo necesitas ver el vídeo, ¿no? Aunque sea en menos definición, ¿no? Entonces, para esto, esta es la estrategia que estamos usando, ha sido de menos a más, de tener muchos proyectos pues relacionados con género, con identificación de violencia de género en la región, identificación de cuáles son los procesos, las necesidades de procesos migratorios.
Tenemos un proyecto gigantesco en todo el planeta junto a la OMS para identificar narrativas de desinformación relacionadas con salud, que esto de alguna manera nos lo aceleró la pandemia. Ahora estamos ya con identificando narrativas de problemáticas mentales con PAHO como evolución de ese proyecto. Entonces, lo que sí que estamos viendo es que la pandemia lo que ha acelerado es una cierta urgencia en el sector público para adoptar nuevas tecnologías, para digitalizarse y para tomar decisiones en base a datos. Y ahí es donde nosotros podemos estar jugando un papel relevante porque se están formando equipos de datos en todas estas organizaciones y ahí es donde nosotros podemos aportar valor. Genial, Iván. Gracias por esos insights. Ahorita, no sé, me gustaría enfocar un poco la siguiente pregunta en cuanto al tema de la contratación pública. Tú has estado hablando de que han colaborado con organizaciones públicas como municipalidades, ministerios, hasta organismos internacionales. Y bueno, de lo que uno suele leer en el tema GovTech es que entrar en esquemas de contratación pública, los ciclos de compra en las entidades públicas son muy largos o no son muy atractivos para cierto tipo de empresas o inversionistas. Entonces ahí de repente nos interesaría saber cuál ha sido su experiencia dentro de este tema de la compra pública, la contratación pública, ustedes como startup tratando de vender servicios o tecnología al sector público, ¿no? Sí, esto es otra muy buena pregunta porque cuando vas a hablar sobre todo con inversores, esto es siempre te cae encima de la mesa, ¿no? Hostia, y el proceso de contratación, ¿cómo lo estáis gestionando? Y siempre es un reto. En nuestro caso, hemos ido también en este proceso de ir trabajando con diferentes entidades del sector privado, del sector público, perdón, hemos ido encontrando diferentes fórmulas. Empezamos trabajando con proyectos muy pequeñios y adaptando nuestro producto a eso, ¿no? Creando monitores que te permitieran navegar en un formato muy de software as a service, ¿no? De software bajo demanda, de SaaS, con un modelo de suscripción y que pudieran entrar por un contrato menor, que en general son unos $50.000, 50.000 euros, y darle a la persona de esa alcaldía o de ese gobierno nacional la posibilidad de acceder en billones de voces ciudadanas y a partir de ahí estructurarse un informe sobre cuáles eran las necesidades, por ejemplo, alrededor de salud o alrededor de educación en una región concreta. Poquito a poquito hemos visto que este modelo de los contratos menores a nosotros no nos iba muy bien porque en realidad no hay competencias muy desarrolladas en alcaldías o incluso en gobiernos nacionales, ¿no? Relacionadas con datos, que cada vez las hay más, pero que nosotros hemos empezado pronto. Y hemos ido directamente a trabajar con organizaciones muy grandes, con equipos de gestión de datos, de data science, muy consolidados. Y ahí nos hemos ido a contratos un poquito más grandes. Normalmente, la manera en la que nosotros nos ha funcionado es en crear contratos marco, lo llamamos long-term agreements, LTAs, que son los contratos en los cuales tú te posicionas como un proveedor cualificado en tu ámbito, ¿no? Y a partir de ahí puedes tener contrataciones de forma directa. Y eso es lo que nos ha ido mejor a nosotros hasta la fecha de hoy. Por otro lado, también tengo que deciros que nosotros estamos en el ámbito de la inteligencia artificial, que es un ámbito que asusta, da mucho miedo, ¿no? Hay mucha controversia. Si bien el ChatGPT nos está ayudando porque lo está haciendo como todo más amigable, hay mucha controversia, ¿no? En si hay decisiones que se tienen que automatizar, si hay decisiones que no se tienen que automatizar, cómo se procesan los datos. Entonces, para nosotros, una de las prioridades que ha facilitado todo este proceso de procurement y de posicionamiento de la compañía es el adoptar procedimientos éticos. Y por poner un ejemplo, nosotros hemos sido la primera startup autoevaluada en el proceso de Fairlac, promovido por el BID,
y hemos estado participando muy activamente en el desarrollo de este movimiento en toda la región. Y otro de los ejemplos es en Europa el marco regulatorio se llama EU AI Act, pues que es muy difícil de cumplir. Pues os diríamos, lanzamos un algoritmo hace unas semanas que el equipo de EU AI Act vino a la presentación del algoritmo pues, diciéndonos que éramos la primera startup de Europa que lo cumple. Entonces, de alguna manera, todas estas iniciativas relacionadas con la ética nos ayuda a posicionarnos de una forma amigable y facilita todo el procurement. Sé que es un poco abstracto, pero al final es un poco cómo construir cuál es el ADN que monta tu compañía, ¿no? Que te permite tener un posicionamiento concreto que facilite todos los procesos administrativos. No obstante, también os tengo que decir, si tardamos 100 días en cerrar un contrato, tardamos 40 en recibir el sí y 60 son de proceso administrativo. Eso no nos lo quita nadie. Bueno, Iván, acá has hablado sobre estas múltiples rutas de financiamiento y bueno, nos has contado un poco este journey como de pasar de contratos pequeños por debajo de este umbral, ¿no? De licitación hacia contratos mucho más grandes. Pero ¿han habido otros actores, digamos, que han ayudado en esta ruta de financiamiento? Esa es una primera pregunta, pero la segunda parte es sobre cuáles son estas perspectivas para Citybit en temas de financiamiento. ¿Estás explorando nuevos mecanismos, capaz públicos, privados? ¿Cómo ves tú que puede ir evolucionando esto? Sí, y esta es una muy buena pregunta porque también en GovTech a veces nos sentimos un poco huérfanos, ¿no? No tenemos muy claro qué camino a seguir. Y yo lo que os puedo hablar siempre va a ser desde mi experiencia, que no quiere decir que esté bien, quiere decir que es lo que nosotros hemos hecho y nos ha funcionado. Por un lado, nosotros hemos empezado con Angels, que es como la ruta tradicional, ¿no? En nuestro caso, recibimos mucho apoyo de IS, Business Angels Network, que es una escuela de negocios muy prestigiosa española. Y ahí conseguimos €500,000 de financiación privada y posteriormente hicimos una rondita semilla de aproximadamente 1,5 millones, donde ya entraron algunos fondos, la mayoría son corporates, está Telefónica Guaira, está está Bankinter, está NTT Data, sus fondos de inversión y luego hicimos una ronda late seed donde entraron, y aquí lo voy a enlazar con las anteriores respuestas. Aquí nos ha entrado el BID y la CAF, que son los dos bancos de desarrollo de América Latina, ambos con una demanda implícita de, por un lado, desarrollar nuestro negocio en la región, de otro lado, adaptarnos a las necesidades de la región y de alguna manera también, dado que sus procesos de evaluación son tan exhaustivos y son tan complejos, no es como una due diligence de un venture capital tradicional, porque ya no tienes que seguir unas lógicas solo de negocio, sino también unas lógicas también de mercado y de propuesta de valor y de impacto. Para nosotros ha sido una validación y ha sido también una manera de posicionar la compañía como una compañía ética y como una compañía que podía aportar valor dentro del sector público. Y ahí yo animo a todas las startups a trabajar tanto con la CAF como con el BID, porque siempre ha sido para nosotros una suerte. Siempre hemos sentido que es una suerte tenerlos dentro de la compañía. Luego, sí que es verdad que en etapas tempranas todas estas formas de financiación funcionan bien. En el momento que empiezas a necesitar consolidar la compañía y comenzar a escalar, aquí nosotros trabajamos con dos frentes. Uno es Venture Capital tradicional, que ahora estamos en ronda, estamos haciendo una late seed o pre-A o A, depende en qué región, se llama de una manera diferente. Y
Y lo que nos gustaría es encontrar un venture capital americano, porque la mayoría de nuestros clientes están entre Washington y Nueva York, ¿no? Y luego también estamos trabajando mucho con grants. La comisión en Europa hay muchos grants, hay mucho dinero eh, fluyendo hacia iniciativas de investigación donde la inteligencia artificial puede jugar un papel importante en la sociedad. Y los grants, la verdad es que no, pues, están a la orden del día. Ahora mismo creo que estamos participando en 4 y son fuentes de financiación súper interesantes porque es dinero no desembolsable y que a veces va con préstamos, ¿no? Y que además te valida porque los procesos de due diligence también son importantes, ¿no? Entonces, sí que creo que es interesante con mucho cuidado de que no te despiste de cuál es tu roadmap, el tema de los grants. Entonces, bueno, por recapitular, tenemos los bancos de desarrollo que nos empujan un poco en la misión, tenemos los grants que nos empujan en el desarrollo de producto y en el go-to-market, tenemos los venture capitals que nos ayudan en la escalabilidad y los angels que tal vez te ayudan en etapas más tempranas. Ahí justo mencionaste esto del venture capital y el tema este del escalamiento. O sea, me gustaría saber cómo ustedes desde CityBits ven el tema del escalamiento. Has hablado de que tienen la mayoría de sus clientes entre Washington y Nueva York. No sé cómo CityBits, no sé, pueden empezar a operar rápidamente de un país a otro. ¿Cómo ven ese tema ustedes? Sí, y esto es otro de los factores de nuestro ADN. Nosotros empezamos, o sea, nuestra tecnología ya estaba diseñada desde el minuto 1, ya estaba pensada para poder comprender a cualquier persona de cualquier lugar del planeta. Entonces, esto ya te genera una propuesta de valor que es universal desde el minuto 1. Y ahí animo a cualquier emprendedor a que lo orienten de esta manera, ¿no? Claro, para nosotros escalar es como algo muy natural. Podemos activar un cliente en minutos en cualquier lugar del planeta y eso nos da una ventaja competitiva grande. ¿Por qué? Porque podemos procesar cualquier tipo de datos, cualquier idioma, en tiempo real. Estamos conectados a más de 1 millón de fuentes de datos de todo el planeta y podemos lanzar incluso encuestas de alta frecuencia en el medio del Amazonas o en Yemen o en Pakistán en una zona de conflicto. Y todo esto nos configura una propuesta de valor que se activa instantáneamente. Dicho esto, sí que es verdad que cuando eres pequeñito tienes que escoger muy bien cuáles son tus batallas, ¿no? Y en nuestro caso, escalar pasa por generar, vamos a decir, assets, generar propuestas de valor dentro de nuestra actividad diaria. ¿Esto qué quiere decir? Pues mirad, llevamos 4 años en el mercado y hemos acumulado más de 4 billones de data points, vamos a decir, de comentarios o de testimonios ciudadanos dentro de una plataforma, ¿no? Entonces, lo que intentamos es que todos estos billones de voces sean accesibles desde diferentes fuentes, desde diferentes formas. Puede ser vía API, vía API, un conector para que estos datos fluyan hacia el monitor de un gobierno. Puede ser que un usuario entre dentro de nuestra plataforma y se suscriba a un monitor de riesgo social para poder identificar la previsión de riot, de personas saliendo a la calle o del social unrest, pues esto, me salen las palabras en inglés, disculpadme, pero ¿cuál es vamos a decir, bueno, cómo de enfadados o cómo de agitados está la ciudadanía en base a diferentes tópicos, ¿no? O incluso tenemos una funcionalidad que hemos desarrollado con Harvard, que es única en el planeta, lo llamamos Social Indicators, Social Indexes, donde podemos desarrollar indicadores de conceptos abstractos, como por ejemplo la percepción de inflación. Entonces, ¿qué pasa? Que es que las personas, los ciudadanos del planeta, no se comportan en base a los números duros, a la inflación real, se comportan a cómo la perciben en su día a día. Entonces, tienes personas abandonando sus puestos de trabajo como transportistas porque tienen la creencia de que el precio de la gasolina va a subir. Y tienes un problema en el supply chain y no sabes ni por qué es.
Entonces, desde CityBits te suscribes, te entras en la plataforma y lo puedes ver. Y esto nos da una escalabilidad muy alta y muy rápida. Y, por último, para acabar de cerrar todo esto, para nosotros América Latina y el Caribe es la región preferida por los inversores que tenemos y porque es el lugar donde vemos que hay más inestabilidad social. Entonces, una herramienta como la nuestra que te permite anticipar esta inestabilidad social es donde tiene más sentido. Genial, Iván. Ese es me causa un poco curiosidad o me parece anecdótico porque muchas startups con las que hablamos se hiperespecializan tanto que la escalabilidad se convierte en un verdadero reto, ¿no? Porque te especializas en un país, en una serie de procedimientos y no sé si ustedes por ahí pareciera un caso un poco más atípico en la corriente actual latinoamericana de GovTech, no sé. Sí, no, y es un muy buen punto. De hecho, es una discusión eterna que tenemos con los inversores, que es ¿cuántos casos de uso tenéis? Pues mira, es que ahora mismo tenemos 12 y queremos saltar al sector privado. Queremos que el sector privado incluya a las voces, las necesidades ciudadanas en sus procesos de decisión, porque hay empresas privadas que se comportan como un país, prácticamente. Entonces, sí, es una discusión que tenemos todo el rato. Si hiperespecializarnos en un caso de uso, en una industria o en una región, donde nos estamos hiperespecializando y donde nos gustaría convertirnos en un estándar mundial es en el procesamiento ético de la voz ciudadana. Eso sería como nuestra área de especialización, que normalmente es en texto. Entonces es como un área muy concreta que te permite tener diferentes salidas o diferentes propuestas de valor. Para mantenernos un ratito en la parte del escalamiento, que me parece súper interesante, todo lo que estás mencionando, ¿cómo se relaciona el escalamiento a la respuesta de los gobiernos? Porque, bueno, hablamos de voces, hablamos de proveer información en tiempo real prácticamente a los gobiernos, pero ¿qué sucede cuando ésta llega a los gobiernos y tienen que tomar decisiones que eventualmente, mientras más rápido las tomen para ustedes va a ser más favorable, ¿no? O va a ser mejor, digamos, va a incrementar estas necesidades. ¿Cómo ves esto? Sí, pues mirad, la verdad es que a fecha de hoy no trabajamos con muchos gobiernos nacionales, precisamente porque a veces es difícil el que esta información no se use de manera partidista o bajo una agenda. No obstante, estamos abiertos a evaluar los casos de uso, pero, dicho esto, sí que trabajamos mucho más con organizaciones multilaterales, los Development Financial Institutions y las Development Agencies canalizan alrededor de 500 billones en el mundo, tanto en préstamos como en inversión directa, ¿no? En préstamos para gobiernos, préstamos para bancos, infraestructuras, y de alguna manera la canalización de este dinero afecta políticas. O de alguna manera recomienda ciertas políticas a nivel local. Y hemos pensado que ahí es donde podemos hacer un cambio grande y medir el impacto a nivel local, sin tener que estar supeditados a la decisión de una persona o de un comité que a veces pues está sesgado por sus propias inercias, por sus propias creencias, por lo que sea. Entonces, nosotros nos hemos intentado colocar ahí, es cómo podemos ayudar a estas organizaciones tan grandes que están canalizando tanto dinero en inversión directa y en inversión orientada a generación de nuevas políticas para que la voz ciudadana esté embebida, esté enchufada directamente. Y lo que sí que hacemos luego es monitorizar a nivel local qué está pasando y cómo se van moviendo o cómo van cambiando las narrativas, ¿no? No sé, y os pongo un ejemplo de por qué es una pregunta como muy complicada y como muy multifaceta. Mirad, en medio de la pandemia detectamos indicios de hambruna en varios barrios de Colombia. Y esto es CityBits, detectamos varias alertas en el monitor que se llama Civiclytics, que está desarrollado por el BID. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí el BID comienza a tomar acción y comienza a empujar diferentes iniciativas a nivel local. Esto
automáticamente, 30 días después de que nosotros lo detectamos, aparece en Breaking News en el New York Times. Los problemas de hambruna en Colombia, 30 días después, que es brutal. A partir de ahí, lo que tienes es que los medios sociales empiezan a amplificar ese ruido, empiezan a generar una bola y un problema que ya hacía tiempo que existía, pero ahí se genera debate, se generan opiniones políticas, se genera mucho ruido alrededor de esta noticia. Y 40 días después de que el New York Times lo publique en Breaking News, pues empiezan a haber, vamos a decir, declaraciones de los gobiernos y se empieza a decir qué se está haciendo. Han pasado 80 días desde que lo hemos detectado, desde que habían estas señales tempranas dentro de nuestra plataforma. Claro, ¿qué le puedes decir al gobierno de si ha reaccionado tarde o mal? Esto ha costado vidas, ha costado billones probablemente, tiene un coste para la sociedad, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo das la información para que se reaccione rápido? Ahí es algo que animo a que cualquier oyente, si tiene ideas, que nos las pase, porque para nosotros está siendo un reto. Tenemos la información muy rápida, pero no siempre podemos darla o ponerla en el lugar adecuado para que se tome la decisión inmediata. Bueno, muchas gracias por esta respuesta, este overview, Iván. De hecho, me parece bien interesante como entender un poco también esto que te comentaba, la decisión de los gobiernos respecto, digamos, para la velocidad del escalamiento. Y has hablado ya sobre también un poco el futuro, ¿no? Como entender, por ejemplo, estas voces ciudadanas desde una visión más ética, cómo procesar eso. ¿Qué más hay para el futuro con CityBits? ¿A dónde, por ejemplo, quisieras moverte desde una parte más estratégica, pero capaz también desde una parte más emocional, más humana? ¿Por dónde ves tú que va CityBit? Mira, la respuesta rápida sería, a mí me encantaría ver una empresa como CityBits que abandera la ética y las buenas prácticas y el impacto en el Nasdaq. O sea, tener un IPO sonado, eso sería brutal. Claro, también es verdad que somos un nicho de un nicho, o sea, somos una empresa que opera en un nicho de un nicho y no sé cómo de posible es esto, ¿no? Pero vamos, que estamos peleando en esa dirección, os lo puedo asegurar. A partir de aquí, a mí me gustaría ver CityBits posicionada en 3, 4, 5 años como un referente, como un estándar, ¿no? Como os decía antes, como el estándar de procesamiento, o sea, que la ciudadanía se pueda sentir representada y de manera y en confianza por las herramientas que provee CityBits, esta serie de algoritmos éticos, algoritmos que identifican el sesgo de género, el sesgo de edad, el sesgo de raza, y que además los estamos dando en abierto en open source para que cualquiera pueda retarlos y pueda de manera transparente los pueda mejorar, y convertirlos en este estándar, que sea un puente, ¿no?, entre la sociedad y el sector público, quien está tomando las decisiones, y que de alguna manera podamos ayudar o acompañar a este sector público a generar estas inercias, ¿no?, que tiene el sector privado, que son mucho más ágiles, mucho más rápidas, que se reaccione incluso de manera anticipada a las necesidades ciudadanas, porque ya estamos viendo, o sea, cuando una sociedad manifiesta falta de dignidad en ciertos ámbitos, ya lo estás viendo, y a partir de ahí puedes tomar una acción rápida para resolver esa problemática que se puede convertir en una problemática sistémica, ¿no? Entonces, para nosotros ese sería el reto, el convertirnos en un puente fiable y para aportar la rapidez del sector privado a la fuerza del sector público. Y de alguna manera poder convertirnos en una inspiración para cualquier startup, cualquier emprendedor que realmente quiera ayudar en este ámbito. Mil gracias, Iván, por compartirnos sus siguientes pasos. De repente ya a modo de cierre, si quieres un poco dejar algo inspirador a los oyentes,
No sé si tienes algunas reflexiones finales o unos llamados a la acción o consejos en general para el ecosistema, para emprendedores o quizás hasta para el mismo sector público. Pues es un buen punto. Mira, yo he montado varias empresas, esta es la quinta, y algunas no tenían un propósito detrás. Para mí, y tal vez es una reflexión para los emprendedores, el camino del emprendedor es un camino de resiliencia. El camino del emprendedor GovTech es doblemente resiliencia. Por los tiempos, por la paciencia que se tiene que tener, porque a veces tienes que salirte de tu zona de confort para poder adaptarte a una realidad que quieres ayudar a transformar. Y lo que me ayuda a mover esto es el propósito que hay detrás. O sea, es un propósito con el que yo me he comprometido y he encontrado esta herramienta para poder cumplirlo y para que este propósito cristalice. Y a partir de ahí, esa es la búsqueda de un propósito auténtico que te permita levantarte cada mañana feliz de poder trabajar por un mundo mejor y que creas que es un mundo mejor y que lo puedas operar, que no sea una visión muy, muy alejada, ¿no? Ese sería para los emprendedores. Para el sector público, mi reflexión es como muy obvia, ¿no? Es cómo podemos ayudar desde el emprendimiento a generar todas estas palancas de innovación y acelerar un sector que tiene mucho poder y que realmente puede hacer mucho bien en la sociedad y que está necesario. De alguna manera necesitamos ese punto de abertura para poder impactar y hacerlo madurar mucho más rápido y de una manera mucho más impactante para la sociedad. Mil gracias, Iván. Gracias por darte el tiempo de compartir con nosotros un poco la historia que han tenido y tus propias convicciones personales también, ¿no? Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Iván, por haber estado con nosotros. Estoy seguro de que tus opiniones y las experiencias que has compartido van a ser de utilidad e inspiración para emprendedores, para gobiernos, para instituciones habilitantes que están en el terreno GovTech y en el sector público. Yo me voy con esta idea de que CityBits es una startup muy orientada a su misión, que es específicamente visibilizar estas voces ciudadanas que además creo que en un contexto, digamos, de declive de las democracias y que los ciudadanos están como muy escépticos sobre esto, es vital poder trasladar estas necesidades y visibilizarlas desde la política pública. Amigos, no se olviden de que nos pueden ubicar en nuestra página web futuropublico.org o a través de LinkedIn como Futuro Público. Todos nuestros episodios los encuentran colgados en YouTube, Spotify, así como demás plataformas digitales. Y ya con esto llegamos al final del episodio de hoy. Gracias por escucharnos hasta este punto y nada, cuídense, un abrazo. Chao. Gracias, chao.